Bien, muy buenas noches, estimados colegas. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Qué alegría verlos a todos una vez más. Qué alegría ver a todos de diferentes partes del país. Qué gusto realmente que sea un espacio de encuentro donde muchos abogados buscamos cada día algo más y tratamos siempre motivar mucho más nuestros conocimientos, el poder conocer a profundidad algunos o varios detalles de nuestra profesión, lo cual es bastante loable, porque el fin último es el permitir a la sociedad brindar un servicio idóneo, un servicio correcto. Y yo creo de que cuando los abogados pues nos juntamos, hacemos fuerza y estamos bajo esas líneas. Bien, el día de hoy quiero aprovechar y enviar un gran saludo a nuestro panelista, de aquellos colegas que ha estado desde el principio con este foro, que poco a poco ha ido creciendo, poco a poco ha estado en diferentes partes del país y ahora englobamos todo e incluso estamos en diferentes lugares también a través de Facebook Live en todo el mundo. Y con esto quiero darle la bienvenida al doctor Marco Antonio Reyes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, bienvenido y una vez más muchas gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, agradecerle a usted por la invitación, por la coordinación también del doctor Torres, agradecer a todos los participantes y bueno, esperemos compartir un poquito de aquello que nos gusta y nos apasiona, que es el derecho procesal civil. Correcto. Hay algo que me agrada bastante cuando nosotros hablamos de materia civil y es precisamente porque nos deslindamos de muchas otras situaciones o cargas que tiene el derecho en el sentido de que la materia civil busca otras finalidades, persigue unas finalidades muy interesantes, pero todo eso y todo el proceso es que versa en unas bases fundamentales. Y las bases fundamentales son precisamente los elementos probatorios. Y el día de hoy el tema en el fondo es eso, es la prueba en materia civil. Bien, con este entendido y estos antecedentes, permítame cederle la palabra, doctor, para que nos pueda ilustrar una vez más, una noche más, con todos sus conocimientos. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a solicitar, por favor, quiero saber si puedo compartir pantalla. Creo que está habilitada la opción. Perfecto. Vamos a presentar un pequeño grupo de diapositivas. Bien, ya hemos tenido varios conversatorios en distintos lugares acá con el doctor Soruco. Es decir, hay varios profesionales que se están brindando, así que vamos a ir directamente al tema que hoy nos ha convocado. Ya hemos dado en algunas oportunidades conceptos generales de lo que es el derecho procesal civil, hemos dado también algunos conceptos que son fundamentales para más o menos ubicarnos en base al nuevo Código Procesal Civil y los nuevos lineamientos que nos trae el derecho procesal civil a nivel Latinoamérica. Es así que hoy vamos a tocar un tema trascendental, es decir, es un tema muy importante, podríamos decir que es el segundo acto jurídico más importante dentro de un proceso, porque el primero será, pues, por supuesto, la demanda por una de las partes, y la contestación, reconvención, planteamiento de excepciones será, pues, por la otra parte. Y lo fundamental, los medios probatorios. Los medios probatorios que nos van a servir a nosotros como abogados el demostrar, ¿no es cierto?, esa pretensión que tenemos dentro del proceso para con nuestro cliente. Medios probatorios que abogado que no ofrece adecuadamente, que no llega a producir prueba dentro de su proceso, pues prácticamente es un abogado que ha perdido el proceso, ¿no? Por lo tanto, es elemental. Un día anterior lo escuchaba yo a mi querido amigo el doctor Carlos Rondón. Vamos a hacer una exposición lo más clara posible, algunas palabras que rescato de él, ¿no es cierto? De repente para algunos abogados con mucho conocimiento sean cuestiones muy básicas, de repente para otros no. La idea es que es ser lo más práctico posible y tratar de tocar los puntos más trascendentales sobre lo que son los medios probatorios y su tasación legal. Bueno, empezaremos. Vamos a empezar dando, pues, un pequeño contexto de lo que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, dentro de un proceso judicial.
Por un lado, tenemos a la autoridad jurisdiccional, que en base a lo que se llama jurisdicción, ¿no es cierto?, el tema de administrar justicia a nombre del Estado de manera abstracta, ¿no es cierto?, lo representa, porque el derecho procesal civil forma parte del derecho público, no así del derecho privado, como ocurre con el derecho civil. Entonces, tenemos ahí al juez, que es el director del proceso. Es decir, es aquel que va a recibir ambas versiones. Nuestro proceso se caracteriza generalmente por ser un proceso dualista, ¿no? Es decir, hay contradicción, hay oposición, en todos los procesos. En algunas conferencias, y yo mismo lo debatí en algún momento, se hablaba, por ejemplo, de ese gran cambio traumático que tenía el proceso ejecutivo, que antes formaba parte de los procesos de ejecución, pues ahora pues sube a los procesos de conocimiento, es decir, que ya forma parte de otro grupo de procesos. Y bueno, habían ahí muchas cuestiones para debatir, que cómo es posible que un proceso ejecutivo, ahora que era de ejecución, ahora esté de conocimiento. Bueno, hay varios autores y la doctrina ha generalizado, ¿no es cierto?, que en realidad en todos los procesos hay un grado de conocimiento, es decir, hay un grado de oposición, de cognición, de contradicción. Entonces tenemos dos partes que están pues enfrentadas entre sí, es decir, son partes antagónicas, prácticamente con intereses contraopuestos, y cada uno de ellos va a tratar de demostrar a la autoridad jurisdiccional cuál de ellos tiene la razón, ¿no? Y como tenemos dos versiones contradictorias, pues lo que nos va a servir, ese instrumento que nos va a permitir demostrar nuestra versión, precisamente son pues estos medios probatorios. Un pequeño concepto y la finalidad de la prueba. Estamos hablando de que la prueba es una comprobación judicial por los modos que la ley establece. Es decir, el proceso civil, aunque no esté ahí en los principios, en su artículo 1, es un proceso bastante formalista y ritualista. Puede que sea distinto en materia familiar, niño, niña, adolescente. Por supuesto que son ramas total y completamente ya diferentes, bifurcadas, divididas o separadas de lo que es el derecho común, ¿no? Por lo tanto, la prueba es una forma lícita, es una forma legal, la cual la vamos a introducir en este esquema denominado proceso para lograr demostrar pues lo que las partes pretenden dentro del proceso. Un punto muy importante, y está ahí abajo señalado, es el principio de verdad material. Este principio es uno de los nuevos principios y novedosos principios que está en el nuevo Código Procesal Civil. Este principio, además, tiene rango constitucional, ¿no? Y alguna vez ya me han preguntado, a ver, doctor, por favor, una pregunta. Digamos que el perito tenía 10 días para presentar su informe y no lo ha presentado y lo ha presentado después de 2 o 3 meses. Pues debe aceptar ese dictamen pericial. Bueno, habrá que ver si todavía en el proceso, pues estamos antes de que se ejecute la audiencia complementaria, si es un proceso ordinario, ¿no? Tendremos que ver si de repente el juez no ha ampliado el plazo por decir prueba para mejor proveer y no ha emitido todavía la sentencia en la audiencia complementaria. Y además habrá que ver si pese a que el perito lo ha presentado fuera de tiempo, este principio que es fundamental porque en realidad el juez tiene la obligación ahora de buscar cuál es la verdad material de los hechos. Que hay una pequeña distinción entre lo que es la verdad jurídica de los hechos, ¿no? La verdad jurídica de los hechos era que el juez estaba ahí sentado bien cómodo, de los hechos que yo, Dios les daré el derecho, y bien si demostraban algo y bien si no demostraban nada, el juez sacaba su resolución, ¿no? En cambio, con este principio de verdad material, pues tenemos un juez que es más dinámico, un juez que tiene que tener un interés, por supuesto, imparcial sobre el proceso, porque no debería haber otra persona más interesada que él para lograr establecer cuál la verdadera verdad material de los hechos, si me permiten el término, yo así siempre lo digo, ¿no? Entonces, es un tema fundamental que ha cambiado totalmente el paradigma en la administración de justicia porque necesitamos jueces dinámicos, jueces activos y a su vez eso provoca que los propios abogados sean también dinámicos y sean también activos. Grados de conocimiento por los cuales se considera que atraviesa el juez. Supuestamente, el juez atraviesa por estas 3 etapas. Por un lado está la ignorancia total sobre todos los hechos hasta que recibe ambas versiones. Una vez que ha recibido ambas versiones, va a pasar por esa etapa de la duda. No sabe a cuál de las 2 personas, o 2 de las partes va a creer. No se vayan a saber también que solamente hay 2 partes, ¿no? Ya hemos visto en otros seminarios también que está
la famosa participación del tercero, que lo reconoce el artículo 27 del nuevo Código Procesal Civil. Y finalmente va a llegar a establecer lo que sería la verdad material de los hechos. Una pequeña clasificación de los medios probatorios, y son cosas que nosotros vemos todos los días en los memoriales de demanda, ¿no? Generalmente en el otro sí segundo, así estilo yo, ¿no es cierto? Colocar todos los medios probatorios que estás ofreciendo y generalmente cuando ofrecemos la prueba documental, pues decimos y solicitamos a su autoridad que se tenga como prueba preconstituida. Bueno, ¿qué es eso? Tenemos la prueba preconstituida por un lado y tenemos la prueba circunstancial. La prueba preconstituida, como su nombre lo dice, preconstituida, es decir, es aquella prueba que se ha generado y que existe antes de presentar la demanda o de iniciar el proceso, ¿no? Por eso es preconstituida. Y generalmente, pues la prueba documental es generalmente preconstituida porque son contratos, actos jurídicos que se han realizado pues antes de llegar a esta controversia, ¿no? Y por eso generalmente la prueba preconstituida es establecida o está clasificada ahí por la prueba documental. ¿Cuál es la prueba circunstancial? Su antítesis, su opuesto, su contradictorio, ¿no? La prueba circunstancial serán todos aquellos medios probatorios que se van a generar recién, que se van a producir producto de la circunstancia de haber iniciado el proceso, ¿no? Entonces, en mi memorial de demanda, si yo voy a ofrecer, qué sé yo, prueba testifical, inspección judicial, prueba pericial, toda esa prueba es llamada o denominada como prueba circunstancial porque se produce por las circunstancias de haber iniciado pues este proceso judicial. Por otro lado, tenemos la prueba directa, otra forma de clasificación. La prueba directa será aquella que le permite al juez el que por sus propios sentidos pueda absorber la misma sin intermediarios, ¿no? Si hablamos de una prueba documental, fíjense, puede ser prueba preconstituida y a la vez es prueba directa, porque el juez está revisando ahí ese negocio, acto jurídico que consta en ese documento, ¿no? Por eso es una prueba directa. Si hablamos de una inspección judicial, reconstrucción de los hechos, es el juez el que se va a trasladar, va a ir a ver el lugar de los hechos o el objeto del litigio, ¿no es cierto? Y nadie se la está contando. Él está mirando ahí con sus propios ojos, ¿no? Y hace pues su acta, qué sé yo, de las cosas que hay con su secretario y demás. Esa es prueba directa. Asimismo, su antagónico y su opuesto será pues la prueba indirecta. La prueba indirecta son todos aquellos que tienen intermediarios de por medio. ¿Qué quiere decir eso? En palabras simples y sencillas, se la están contando al juez, ¿no? ¿Quién se la está contando? Un tercero. Un tercero que no quiero decir un tercero que es parte en el proceso. Estoy hablando en realidad de un tercero total y completamente accesorio al proceso, que pueden ser pues los testigos o que puede ser, por ejemplo, el perito, ¿no? Entonces, cuando el testigo está hablando, sí, ustedes dirán, pero ahí está el testigo, está sentado delante del... Sí, es cierto, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo este testigo? Se la está contando al juez. Son cosas, son hechos, actos que él como testigo ha visto y eso le retransmite al juez, o sea que hay un intermediario en esa información. Y lo mismo va a pasar con la prueba pericial, porque, por ejemplo, pues el perito será el que va, hace los trabajos de campo, mira, analiza, mide y demás, pero igual se la está contando al juez. Por eso es también considerada como una prueba indirecta. Esta otra clasificación que es muy importante para nosotros como abogados. Hablamos de lo que es la prueba plena, por un lado, y por otro lado, la prueba semiplena. ¿Qué es una prueba plena? Una prueba plena es aquella que es principal, que es absoluta, que es idónea, que es prácticamente irrefutable. ¿Qué quiere decir eso? Que esa prueba plena tiene una tasación legal. ¿Qué es la tasación legal? La ley le dice al juez cómo y cuánto vale ese medio probatorio. Por dar un ejemplo, un documento privado con reconocimiento de firmas, pues tiene tasación legal. Es decir, la ley le dice al juez cuánto vale. ¿Cuánto vale? Pues vale 10 sobre 10, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ese contrato, ese documento, pues no necesita de otros hechos corroborativos para demostrar que lo que está ahí es cierto. Es decir, lo que está ahí es cierto y punto, se acabó. Si alguien cree que es falso, que ha habido algún vicio en su creación o constitución de ese documento, tendrá que hacer pues un proceso por cuerda separada porque necesita de una declaración, ¿no es cierto?, judicial para que se declare pues la ineficacia de ese documento, ¿no? Ahora,
Hay otras pruebas plenas también, está el documento público, ¿no es cierto? Por otro lado, y también tenemos, por ejemplo, ya hoy en día, pues la prueba, los documentos digitales, ¿no es cierto? Que incluso hay una ley, creo, de la ATT, no estoy muy seguro, sobre el valor de la firma digital, por ejemplo, ¿no? O documentos digitales. Por otro lado, tenemos la prueba semiplena. Semiplena quiere decir que es una prueba que en realidad va a tener una tasación en base a lo que es pues la sana crítica. Es decir, la vasta experiencia que tiene el juez como autoridad jurisdiccional, quien va a dar un valor a ese medio probatorio de acuerdo a su criterio, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama prueba semiplena? Se llama prueba semiplena porque esa sí necesita de otros hechos corroborativos para demostrar que lo que está ahí es cierto, ¿no? ¿Y por qué hablo otra vez de demostrar aquí? Porque puede ser pues un documento, un contrato privado sin reconocimiento de firmas y rúbricas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos, si yo tengo un contrato de arrendamiento, por ejemplo, sin reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿qué voy a hacer? Necesito otros hechos corroborativos para demostrar que ese contrato es tal, ¿no? Buscaré, pues, como abogado, porque es el abogado aquí el de las ideas, ¿no es cierto? El cliente es cliente. Buscaré como abogado, pues, que el propietario, pues, de los recibos oficiales, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿qué más voy a buscar? Testigos que sean vecinos. Por último, el dueño de casa que vaya a declarar. Y si es tan grave la cosa y el juez no nos va a creer, pues una inspección judicial, vea con sus propios ojos, ¿no? Entonces, esa prueba semiplena se va sumando con otra, se va sumando con otra, y al momento de que el juez haga su valoración para emitir la sentencia, ahí verá pues si lo va a establecer como una prueba plena o semiplena, finalmente por la sumatoria de todas las demás. Otra clasificación en el derecho boliviano. Y esto es muy interesante porque estas cuestiones teóricas y doctrinales en realidad tienen una gran importancia. Estamos hablando de aquellas pruebas que pueden ser moralmente o legítimamente obtenidas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos hablando, así, lo vamos a hacer una especie de elipsis de estos conceptos, de que los medios probatorios en nuestro país pues se encuentran bajo un sistema de números apertus. ¿Qué significa eso? Eso significa que medios probatorios son esos 7, 8 medios probatorios que establece el Código Procesal Civil, y además de ellos, pues, todos aquellos los cuales tú puedas ver por conveniente, ¿no? Pero para que sean válidos esos medios probatorios, pues no tienen que ser ilegítimamente obtenidos, no tienen que ser aquellos que vayan contra la moral o el orden público, ¿no? Y les pongo pues algunos ejemplos por decir algo. En el antiguo Código de las Familias, Código de 1972, pues era muy difícil, ¿no es cierto?, comprobar el adulterio, porque en realidad era muy complicado obtener la prueba pertinente, ¿no? Imagínense entrarse a un motel con cámaras de filmación o qué sé yo, después violación a propiedad privada, es violación a los derechos de intimidad y demás. Entonces, esa prueba, por más evidente que sea, pues era total y completamente desechada porque no ha sido legal ni legítimamente obtenida, ¿no? Ahora, ¿por qué es interesante esto de los números apertos? Y les comento también. El otro día veía yo en una entrevista, y siempre lo comento porque considero importante, era un proceso penal donde, bueno, ha habido un proceso penal de los funcionarios del anterior gobierno, y entonces recuerdo bien que uno de los abogados de los acusados decía, hemos pedido pues la producción de la prueba del polígrafo, ¿no? Y lamentablemente el Ministerio Público nos ha negado porque nos ha dicho que ese medio probatorio no está en el ordenamiento jurídico penal, ¿no? Imagínense, la prueba del polígrafo, esa que te conectan un montón de cositas y ven de acuerdo a tus pulsaciones y demás si estás diciendo la verdad o si estás mintiendo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que el abogado que era perjudicado en este proceso decía, es increíble, nos han negado que el derecho a la defensa es irrestricta y qué sé yo, pero no encontró mayores fundamentos, ¿no? Y en realidad el fundamento central estaba en que él debería haber hecho, por supuesto, pues un medio de impugnación para solicitar la admisión de ese medio probatorio a raíz de que nuestro país tiene un sistema de medios probatorios abierto. De familia de 1972, ¿acaso antes existía la prueba del ADN?
No, ¿no es cierto? Y hasta no hace mucho, antes de que se ponga en vigencia el nuevo Código de las Familias y el proceso familiar, pues la prueba de ADN era pues, la trascendental. ¿Y acaso eso estaba en el ordenamiento jurídico boliviano? No estaba. ¿Y por qué servía? Porque ha sido moral y legítimamente introducido, ¿no? Entonces, es cuestión de que nosotros nos preparemos, estudiemos para hacer una buena fundamentación, una buena argumentación y no nos dejemos meter el dedo a la boca. Legales son todos aquellos medios probatorios que están ahí reconocidos y establecidos en el Código Procesal Civil. La carga de la prueba. Bueno, ya sabemos que en materia civil, pues la carga de la prueba generalmente la tiene el actor, pero ojo, no porque sea sujeto pasivo o porque ha solamente contestado en forma negativa, no significa que no tienes que tú producir prueba. Tienes la obligación también de producir prueba y no nos olvidemos esa facultad que tiene el juez en esa teoría de poderes y deberes de la autoridad jurisdiccional, pues tiene esa facultad que es de carácter potestativo. El introducir prueba de oficio o el introducir la famosa prueba para mejor proveer, ¿no? ¿En aplicación de qué? Pues del principio de verdad material. Hay 4 cuestiones que tú puedes probar en un proceso judicial. Y esto lo vamos a pasar rápido. Hechos constitutivos del derecho, hechos impeditivos del derecho, el hecho modificativo del derecho y finalmente hechos que pueden ser extintivos del derecho de las partes. Tiene que ver más o menos con lo que serían las formas de resoluciones en sentencia que la autoridad jurisdiccional puede dictar dependiendo la naturaleza jurídica del proceso que tú estás planteando. ¿Cuáles son los requisitos para su proposición? Bueno, no debemos perder de vista que el nuevo Código Civil establecido que los medios probatorios tienen que ser pues presentados todos al momento, ¿no? Y la parte contraria también tiene un momento específico por regla general, ¿no es cierto?, al momento de contestar la demanda. Asimismo, el artículo 112, por supuesto, tiene pequeñas excepciones a la regla donde te establece pues pequeños procedimientos para que tú puedas ofrecer algún medio probatorio con posterioridad a la demanda y tendrás que hacer pues el juramento de reciente obtención y desconocimiento o de repente tu prueba tendrá que ser pues con una fecha posterior a la presentación de la demanda, ¿no? La prueba tiene que tener pues relación con la pretensión. Nosotros como abogados, fíjense, y ya se pone toda la carne al asador, por eso cuando presentamos la demanda y al contestar, prácticamente vamos a ofrecer, de acuerdo a nuestro criterio, pues todos los medios probatorios que son necesarios para nuestro proceso. Ahora, ¿en qué rato se da el fenómeno de la producción o la selección o la admisión? Aquí sí nuestro Código Procesal Civil tiene un montón, ¿no es cierto?, de problemas porque no está muy claro. No está muy claro porque considero que le ha faltado un poquito de análisis antes de poner en vigencia, ¿no es cierto?, un poquito más de sistematización en el proceso, porque hay muchas cosas que están en el aire. Por ejemplo, supuestamente cuando yo ofrezco pues pruebas para que la parte contraria la objete, tiene 6 días para objetar desde que presento la demanda, ¿no? Y la otra parte si tengo 6 días para objetar, ¿no? Pero ¿y qué pasa? Pues si me han citado con la demanda, ¿acaso no son 30 para contestar la demanda y ir sin objetar? Pues esas cosas se van arreglando sobre el camino. Lo que tendremos que hacer será pues presentar la demanda, están ahí todos los medios probatorios y la otra parte al momento de contestar, ese va a ser el momento de que pueda objetar pues parte de la prueba que tú has ofrecido. Y ahora, otra cuestión muy importante, ¿por qué ya estamos objetando? ¿Por qué ya estamos, quién sabe, presentando tachas a los testigos? Son 3 días para las tachas, fíjense, eso está todavía peor, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos haciendo eso si la prueba todavía no ha sido, pues, autorizada dentro del proceso, ¿no? Y me refiero a que la prueba pues recién vamos a saber en la audiencia preliminar, finalizando precisamente la misma, de acuerdo a lo que establece el artículo 266, parágrafo primero, numeral 6, en el último acto jurídico procesal, vamos a fijar, ¿no es cierto?, el objeto del proceso, número 1. Número 2, el juez va a fijar los puntos a probar tanto para el actor como para el demandado. Y número 3, el juez va a hacer esa selección y discriminación de todos los medios probatorios que han sido ofrecidos por las partes. Entonces, ¿no sería más bien ahí el momento pertinente para ver qué se va a objetar, qué testigos se va a tachar? Pero bueno, así está nuestro ordenamiento jurídico, con todas esas falencias. ¿Quién va a venir a arreglar esto? Bueno, por ahora, pues cada juez, creemos en un manejo adecuado del proceso, pues va a tomar las mejores decisiones.
pero la mayoría de nosotros ya estamos aplicando pues ciertas costumbres, ¿no? Yo hasta ahora no he visto a nadie litigando, y de repente hay, pero es que yo no litigo con todos ustedes, ¿no es cierto? Hasta ahora nadie a mí me ha presentado un memorial donde a los 6 días de ser citado con el memorial de demanda, me esté objetando la prueba que yo he ofrecido. O a lo presentado mi demanda y él ha sido citado, me esté tachando a mis testigos. No he visto a nadie. Y esos son los plazos procesales que pone el Código Procesal Civil y es muy curioso porque en mi criterio están total y completamente desfasados, ¿no? Pero bueno, ya vendrá doctrina, ya habrá costumbre, porque van a venir pues a solucionar todo esto, ¿no? El término probatorio. Tenemos un fenómeno de que los medios probatorios en un proceso ordinario, por ejemplo, van a ser producidos de no ser terminados en la audiencia preliminar y tiene pues esas cuestiones también, esas particularidades, nuestro nuevo Código Procesal Civil, que el proceso ordinario puede terminar en una sola audiencia, ¿no? De no ser así, pues se va a fijar día y hora para la audiencia complementaria. Habrá que ver qué medios probatorios se han solicitado, porque hay pues medios probatorios que se tienen que diligenciar fuera del asiento. Por ejemplo, una inspección judicial, por ejemplo, puede ser las certificaciones, por ejemplo, puede ser la prueba pericial, ¿no es cierto? Entonces, como eso se hace fuera de la sede jurisdiccional, del asiento judicial del juez, bueno, pues hay que hacer un pequeño receso y es ahí donde se fija pues el día y hora para la audiencia complementaria. Técnicamente, en la audiencia complementaria es donde se van a producir esos medios probatorios porque el juez ya va a ir a terminar esa audiencia con una sentencia en la parte resolutiva. Una de las novedades que trae a colación el Código Procesal Civil es la prueba trasladada. ¿Qué es la prueba trasladada? Bueno, es una prueba que tú ya la has producido en un primer proceso, ¿no? Y resulta que tienes otro proceso posterior o paralelo, no interesa, donde estás litigando también casualmente contra la misma persona. Son las mismas partes. No estamos hablando de los abogados no son parte, ¿no? Los abogados son sujetos procesales, son accesorios. Partes me refiero a el demandante, el demandado y el tercero. Ahora, paralelo donde están las mismas partes y ese medio probatorio es pertinente, tú puedes solicitar directamente que se le aplique como prueba trasladada para no volverla a producir. Y ustedes dirán, ¿será posible esto? Claro que es posible y yo ya lo he utilizado y lo he empleado, ¿no? Tengo un proceso, por un lado, donde se está litigando uno por un interdicto de recobrar la posesión, ¿no? Y hemos hecho ahí una inspección judicial. Y tengo otro proceso paralelo y fíjense, el uno es materia civil y el otro es materia familiar. Y en esa materia familiar estoy haciendo pues un interdicto, perdón, no es un interdicto, es un proceso extraordinario de comprobación judicial de unión conyugal libre de hecho. Y precisamente esa inspección judicial que hice en el interdicto me ha servido para acreditar que vivían ahí juntos la parejita y para que en el otro proceso pues yo ya no haga esa inspección de dónde vivían juntos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Prueba trasladada. Le he sacado fotocopias legalizadas del acta, lo he presentado al otro juzgado y lo he puesto, sí, era de reciente obtención, con fecha posterior a la demanda, y he solicitado al juez que la admite como prueba trasladada. Y esto se puede en materia familiar. Ya hemos visto los medios probatorios en nuestro país están bajo un sistema de números abiertos, ¿no? Lo que quiere decir que es en todas las materias, ¿no? Las formas de la apreciación de la prueba. Este es un tema fundamental porque es aquí donde ustedes tienen que defender a capa y espada pues sus medios probatorios conforme los van produciendo. Tenemos dos tipos de tasación y ya lo hemos visto. Una tasación legal es aquella que está establecida por imperio de la ley. Es decir, la ley le dice al juez cuánto vale un determinado medio probatorio y el juez no puede hacer nada, ¿no? Y claro, a veces los penalistas nos critican de ese aspecto porque dicen que en materia civil no hay una verdadera judicialización de la prueba, mientras que en materia penal es distinto, ¿no? Bueno, hay diferencias, por supuesto, y bueno, con estos procesos por audiencia que tenemos hoy en día, la cosa está más interesante, ¿no? Porque incluso ya podemos hacer el uso de esa palabra objeción, ¿no? Cuando hacen la pregunta a los testigos, que no está así, entre comillas, objeción, pero sí, puedes hacerlo. Ya vamos a llegar a esa parte, no se preocupen.
Y también tenemos la tasación en base a lo que es la sana crítica. La sana crítica es la vasta experiencia que tiene la autoridad jurisdiccional para valorar algún medio probatorio. Entonces, para poner un ejemplo práctico, si yo presento al juez un contrato, un documento privado con reconocimiento de firmas y rúbricas, bueno, el juez tiene que dar una valoración de acuerdo a lo que establece la tasación legal. Esa es prueba plena. Ahora, si yo le presento al juez mi contratito sin reconocimiento de firmas y rúbricas, señores, eso no es que no valga nada. Eso sí tiene valor legal y es eficaz entre las partes. Solamente que constituye una prueba semiplena. Lo que quiere decir que, como lo hemos dicho anteriormente, necesitamos de otros hechos corroborativos para demostrar que lo que está ahí es cierto. Por lo tanto, no podemos decir que el juez no puede valorar eso o decir, como ya me ha pasado a mí en alguna audiencia, juez y abogado dijeron, no, pues esto no tiene reconocimiento de firmas, no vale nada. ¿Cómo que no vale nada si estamos hablando de un contrato? ¿No? Y además el documento no ha sido puesto de falso, ni mucho menos. Y además que ahí está, pues, la tasación que el juez va a realizar acompañado, ¿no es cierto?, de los otros medios probatorios que yo estaba llevando para el efecto. La prueba documental, y vamos a hacer énfasis en aquellas partes importantes porque si no se nos va a ir toda la noche y no vamos a terminar de abordar todos los puntos. O sea que me voy a paralizar en aquellos puntos realmente importantes y los demás los vamos a dejar pasar. Bien, cuando nosotros hablamos de la prueba documental, estamos hablando posiblemente de aquellos documentos que son generados ya sea a título de documentos públicos o documentos privados. Una aclaración que más adelante vamos a verla en práctica. La prueba documental no solamente son los papeles o donde hay escritura. Ya vamos a ver que hay otros también que son prueba documental y no son papeles y no es escritura. Parte de las características fundamentales, ¿no es cierto? Hablar de la prueba documental, por ejemplo, la prueba documental es una prueba real, es la prueba más idónea, es decir, estamos hablando de la prueba más importante, más tajante, ¿no es cierto?, en el ordenamiento jurídico civil y prácticamente podemos decir que es la reina de las pruebas. Esta prueba es generalmente autónoma, no siempre, ¿no? Habrá que ver, como les digo, qué tipo de documento es y si cumple con esa tasación legal o no para que vaya por sana crítica. Es prueba preconstituida porque ya sabemos que denotan la realización de anteriores hechos o actos jurídicos. Por ejemplo, un certificado de matrimonio, ¿qué es? Es algo que yo he realizado hace 10 años atrás, me he casado, ahora estoy yendo a un proceso de divorcio adjunto, ¿no es cierto? Y digo que es prueba preconstituida. Es prueba para solemnizar, en algunos casos, pues la ley establece, ¿no es cierto?, requisitos de forma para la elaboración de los contratos, artículo 491, 492 y 493 del Código Procesal Civil. Ahí Walter Kaune desarrollan pues los ad solemnitatum y los ad probationem, ¿no? Bajo el entendido que hay otros que necesitan de esas formalidades para probar que el negocio jurídico se ha realizado. Por ejemplo, voy a comprar un celular iPhone que digamos que vale $1,800. Bueno, no es pues poco, $1,800, o al menos eso es lo que yo pienso. Entonces, de repente quiero hacer nomás un documentito, ¿no es cierto?, para probar la existencia del negocio jurídico. Porque el contrato de compra-venta no tiene requisito de forma, puede ser verbal o puede ser escrito. Aquí tenemos la clasificación de los documentos o clases de documentos. Por su contenido podemos encontrar que hay documentos instrumentales y que hay documentos materiales. Los primeros, los literales e instrumentales, son todos aquellos que tienen de por medio pues el uso de la escritura. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estamos hablando pues seguramente de contratos, recibos, todo aquello que tenga que ver con algo escrito, ¿no? Por eso está ahí el mecanismo de la escritura. Y cuando nosotros hablamos de los materiales, bueno, aquí ya estamos hablando de todo aquello que, señores, nosotros como abogado a veces no lo utilizamos y no lo empleamos. No sé si por falta, quién sabe, de iniciativa de nosotros, creatividad, imaginación. El abogado tiene que ser creativo, ¿no? Si tú no piensas, no maquinas, no buscas una salida para tu proceso, pues tu proceso va a ir ahí, caminando reino, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Prueba documental también son las imágenes. Estamos hablando de fotografías. Prueba documental, ustedes dirán, las fotografías están en papel, sí, pueden estar pues también en un flash memory, en un CD, en un celular, ¿no es cierto? Entonces, eso es prueba documental.
Tenemos, por ejemplo, las grabaciones, los sonidos. Eso también constituye prueba documental, ¿no? Y por último, los videos, pues las filmaciones. Eso también constituye como prueba documental. ¿Cómo se va a valorar eso? Bueno, eso no tiene una tasación legal. ¿Qué nos queda? En base, pues, a la sana crítica, ¿no? Por los sujetos que participan tenemos documentos públicos, tenemos documentos privados, igual tenemos materiales, igual tenemos literales e instrumentales. Bueno, generalmente nosotros nos concentramos más, ¿no es cierto?, en los literales o instrumentales, es decir, nos basamos más en el documento público, en el documento privado, artículo 1297 del Código Civil, 1287 del Código Civil. Sí, efectivamente, son los que más empleamos. Y dependiendo del negocio jurídico que hacemos, pues algunos tienen un requisito de forma que son indispensables para su validez y otros no. Entre algunos de esos documentos que podríamos citar, por ejemplo, si hablamos de documentos públicos materiales, podría ser, por ejemplo, los planos del IGM, ¿no? Nos pone por ahí la doctrina ese ejemplo. Pueden ser, si hablamos de los literales o instrumentales, pues no solamente los contratos, la cédula de identidad que tienen en su billetera, una lodial que puedan ustedes adquirir, ¿no es cierto?, un certificado de matrimonio, esos también son pruebas literales, instrumentales, públicos, y los privados ya todos los conocen. Estamos hablando de aquellos contratos que no necesariamente necesitan de la firma de un abogado, ¿no es cierto? Los contratos pueden ser realizados solamente entre partes. Estamos hablando de algunos documentos que son caseros, recibos, impresos que podemos hacer, y quién sabe también los documentos mercantiles. La grabación de los documentos en el proceso, es decir, su forma de aportación. Desde ya hay que ver la oportunidad para plantearlos, para que vayan como prueba preconstituida o para que vayan a formar parte de una prueba circunstancial, ¿no? Ahora, la forma de introducción puede ser en original o pueden ser en reproducciones. Si tú quieres que valga como el original, pues tendrán que llevar las legalizaciones correspondientes para que tengan el mismo valor que un documento original, ¿no? Si vas a llevar, qué sé yo, una fotocopia de un contrato, pues que esté legalizada la fotocopia. Ahora, si vas a tratar de hacer valer, por ejemplo, correos electrónicos, tiene que haber un representante en Bolivia que pues acredite y certifique pues la certeza de ese correo electrónico que ha ido circulando por sus servidores, ¿no? Entonces hay pues distintos. Desde ya la prueba tiene que ser idónea, o sea, prueba en español, y si está en otro idioma, pues con una traducción pues oficial. La confesión. Bueno, la confesión puede producirse, ¿no es cierto?, de forma judicial o de forma extrajudicial. Es aquella que va a realizar una de las partes y se supone que la está haciendo pues en contra de sí misma, ¿no? Aquí hay algunos fundamentos que la doctrina establece. Desde ya, el jurídico. Todavía pues se constituye, ¿no es cierto?, uno de los medios probatorios más idóneos y absolutos. Es más, la confesión que pueda realizar la parte es considerada como una prueba plena, ni siquiera como una prueba semiplena. El otro fundamento, el lógico, esta está basada en la premisa pues de que la sociedad todavía tiene y confía en el valor de la palabra de las personas, ¿no? El tema de la verdad. Y el elemento psicológico, aquella presunción que establece que si una persona está señalando algo que lo va a perjudicar a sí mismo, pues tiene que ser verdad, ¿no? Si no, ¿por qué lo va a hacer? ¿Cuáles son las características? Es un verdadero medio probatorio, es absoluto, es pleno. ¿Cuáles son los elementos? Estamos hablando de capacidad, tienen que ser personas mayores de edad, el objeto tiene que recaer sobre el objeto del proceso, la pretensión que tienen ahí las partes a disposición, y por supuesto que tiene que ser pues voluntaria, nada de ser forzosa, ni obligatoria, ni mucho menos. Las clases tenemos la judicial, esa será la que se realiza ahí en estrados judiciales, en el memorial de demanda, de contestación, de repente la confesión provocada, y la extrajudicial, que seguramente lo va a hacer pues fuera del proceso en sí. Tenemos aquella que es expresa y es tácita. La expresa será pues en términos claros y positivos, y la tácita es aquella que de forma espontánea está ahí y no dice claramente que es una confesión, pero es evidente, ¿no? Tenemos que la confesión, aquí hay una gran discusión, ¿no? Algunos dicen la confesión es indivisible desde el inicio a fin, sobre todo un acto jurídico, y otros dicen que se puede dividir, se puede fraccionar, dependiendo, y el código igual tiene una posición un poco ambigua, porque dice, si son derechos
en un proceso donde se acepta pues declaración testifical y hablamos de derechos indisponibles, podría ser divisible, dice, ¿no? La prueba testifical, y aquí es donde han habido las mayores modificaciones en el nuevo Código Procesal Civil. Por ejemplo, la prueba testifical es la declaración pues, de terceros que son accesorios en el proceso, no terceros que son parte del proceso. Es uno de los medios probatoриos más antiguos, ¿no es cierto?, del cual se tiene data. Las principales características es su extrañedad, es decir, que la persona no tiene que tener ningún interés directo en el proceso. Este es de carácter judicial, de otra forma no tendría ningún valor para el proceso, ¿no es cierto? Constituye prueba circunstancial, por supuesto, porque es prueba que se está generando porque tú has decidido presentar el proceso. Y por último es pues prueba viviente. Es importante que ustedes como abogados, cuando llegue la hora de llevar a los testigos, pues los preparen. No les estoy diciendo enséñenles a mentir, no. Les estoy diciendo que los preparen porque el testigo, quién sabe, en su vida ha estado en un proceso, nunca ha ido a declarar, ¿no? Entonces hay que más o menos decirle cómo es. Yo siempre hago eso, una hora antes de mi audiencia los reúno y a todos en una sola explicación, ¿no es cierto? Cosas simples, sencillas y elementales, ¿no? ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Mire, esto va a ser más o menos así. El juez es una persona normal, común y corriente, así como nosotros, pero ojo, tiene una investidura, es una autoridad, así que a él nos vamos a referir con respeto. Por otro lado, una vez que ingresen, por favor, como siempre, como en cualquier lugar, como ustedes siempre son, se saluda. Buenas tardes, buenos días, ¿no? Ahí el juez va a tomar su cédula de identidad y le va a decir, tome asiento, a ver, su nombre completo, dígame, y usted responde. Ahí le va a preguntar cuántos años tiene, de dónde es, etcétera, etcétera. Luego le va a hacer preguntas como que, ¿tiene usted algún interés directo en el presente proceso? Y a veces los testigos sí dicen, no tienen que decir pues que no, porque en realidad ellos están ahí medio que agarrándose a la pelea, pero en realidad no tiene ningún efecto patrimonial para con ellos, ni en el presente ni en el futuro, ¿no? Por eso no hay ningún interés. Después igual preguntan, ¿es usted acreedor o deudor de alguna de las partes? Obviamente que no. ¿Hay alguna relación de dependencia laboral, es empleado, trabajó, o alguno de ellos parte? No. Está el tema de, ¿qué más? Una donde siempre caen. ¿Sabe usted lo que es el falso testimonio? Le dice el juez, ¿no? Y el testigo le dice, sí, sé. Y luego el juez le dice, ¿y qué es? Y no sabe. No sabe, por eso ustedes tienen que enseñarle al testigo o que aprenda lo que les van a decir ustedes, o si no sabe, decir que no sabe. Falso testimonio es mentir estando bajo juramento y es un tipo penal, es un delito, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que saber, pues, nuestro cliente. Bueno, en este caso, nuestro testigo. Después, el tema de la amistad íntima, la enemistad declarada, bueno, habrá que ver, pues, ¿no? Al operador, por favor, si puede restringir el pintar en la diapositiva. Bien. Ok, entonces son cuestiones que son importantes y otra cosa. Ahora el testigo no va a ir, ¿no es cierto? No va a ir a que le lean las preguntas que tú has formulado como abogado de la parte de cargo o de descargo, ¿no? Ahora es total y completamente diferente. El testigo está ahí sentado y el juez le va a decir, muy bien, a ver, cuénteme, ¿qué sabe de este problema? Porque en realidad el testigo lo que tiene que hacer ahora es contar la historia. Entonces, no está de más pues que se ensaye ahí en la oficina, ¿no es cierto? Porque tiene que ser coherente, tiene que ser sistemática, cronológica, ¿no es cierto? Y además que, ojo, una vez que termine de hacer eso, si el juez quiere preguntar, pues va a preguntar. Por otro lado, una vez que termine de hacer eso, el juez va a ceder la palabra a las partes en vía aclarativa y además también para que puedan formular preguntas, ¿no es cierto?, por intermedio de la autoridad jurisdiccional, ¿no? Y no se olviden, pues, que en ese caso hay un tema de que es curioso el asunto porque es como el Chavo del Ocho, siempre lo digo yo así, ¿no? Porque a veces el abogado está empezando a preguntar y le dice al testigo, a ver, señor, conteste, y el testigo lo está mirando y el juez, momentito, dice el juez, ¿no? A ver, por favor, abogado, usted cuando haga la pregunta es por mi intermedio y usted, señor testigo, cuando esté respondiéndome, se dirige a mí como juez, ¿no? Entonces, por eso, como el Chavo del Ocho, les digo que dice él que me diga a mí, que te diga a ti, y dices tú que me dices a mí, que le diga a él. Entonces, así está, pero bueno, así funciona, ¿no? Pero bien, continuemos. Mínimamente, el testigo puede tener, bueno, este estaba en el antiguo Código de Procedimiento Civil, el nuevo Código Procesal Civil no dice nada, dice mayor de edad, para 16 años sí creo que está bien para los testigos, pero no dice nada, por ejemplo, para la confesión provocada, solamente dice mayores de edad, ¿no? El objeto ya sabemos que debe versar sobre los hechos litigiosos
y existe pues un deber jurídico para ir a declarar. Este es otro de los puntos álgidos, y es que ahora el nuevo Código Procesal Civil no te permite sustituir testigos. Y como no te permite sustituir testigos, tienes que tener mucho cuidado en los testigos que tú vas a ofrecer. Antiguamente, el antiguo código quería sustituir los testigos con prueba documental, ¿no es cierto?, de cuáles los motivos, pues se podía. Pero ofrezcan los 10. Seguramente van a entrar 5 o dependiendo si es un caso muy complejo, muy grave, puede autorizarse el ingreso de más testigos, pero por cualquier cosa, ¿no? Mejor que pongan 5 o pongan 10, mejor dicho, para que vayan los que puedan, porque a veces no le dan permiso en su trabajo, se ha desanimado, que el pastor le ha dicho que eso está mal y no sé qué más. Les digo eso porque a mí ya me ha pasado una vez con esas mismas palabras. Disculpen si alguien se ofende, perdón. Bien, entonces, ese es uno de los problemas y me parece, claro, me parece correcto porque se supone que cuando hay testigos de algo, pues son unas personas y ya, y no puede ser que hayan otras y hayan otras, ¿no? Por eso ofreces todos los que hay y los que no pueden ir, pues ni modo. Ahora, fíjense, incluso nosotros como abogados, y este es un tema que muy pocos lo sabemos, ¿no? Está el tema que a veces una notificación o una citación lleva de por medio el tema del emplazamiento. ¿Y qué es el emplazamiento? El emplazamiento es esa obligación que tú tienes de presentarte a donde te están llamando. El que te está llamando es una autoridad jurisdiccional y si tú no asistes, él puede pedir incluso el uso de la fuerza pública. Eso quiere decir que puede enviar a la policía para que la policía te lleve ahí enmanillado directo al día de la audiencia si tú no concurres, ¿no? Fíjense, yo me pongo a pensar, imagínense que lo va a llevar así a mi testigo, ¿qué cosa irá a declarar ahí el caballero? Capaz no va a querer decir nada, por eso es muy contraproducente, por eso ustedes como abogados tienen que coordinar bien con el cliente y los testigos para que el día del día no tengan ningún problema. Las formas de producción. Bueno, otro tema muy interesante referente a la prueba testifical, pues son esas modificaciones, ¿no?, que se han dado. Los testigos tienen que estar afuera sin escuchar lo que pasa en la audiencia para evitar la contaminación de la prueba y van entrando uno por uno. Una vez que declara uno, tú puedes solicitar que el testigo se quede en sala. ¿Con qué fines? Con fines de hacer careos. Puedes hacer careo de un testigo contra otro testigo, puedes hacer careo la parte contra los testigos, vos como abogado les puedes hacer ahí también un careo, en decir, este ha dicho una cosa y usted dice esta otra cosa, a mí ya me ha pasado, ¿no? Y es más, cuando la primera vez que yo lo estaba haciendo, pues el abogado de la parte contraria quedó algo sorprendido porque dijo, doctor, al juez, ¿no? Porque yo digo, la palabra del señor juez, los testigos iban quedando y yo no dije nada. Se iban quedando. Y una vez que terminamos la prueba, la producción de la prueba testifical, le digo al señor juez, la palabra del señor juez con carácter previo, quiero solicitar por favor a su autoridad que nos autorice para realizar el careo entre parte y testigos, ¿no? Y claro, el abogado de la otra parte inmediatamente levantó la mano, la palabra, señor juez, no sé qué ejercicio es ese, el abogado parece que está confundido de materia, dijo, ¿no? Entonces, por eso es bueno actualizarnos, leer, ¿no? Para que no nos pase eso. Nadie está libre de eso, ni quien habla, por si acaso, no me estoy mofando, ni mucho menos del colega, pero el juez le dijo, no, el ejercicio que está pidiendo el abogado de la parte demandante está bien, está establecido en el Código Procesal Civil, así que proceda, por favor, ¿no? Por eso es importante que ustedes como abogados tomen debida atención de todo lo que está hablando un testigo, el otro testigo, para que ahí mismo, cuando hayan contradicciones entre ellos, pues los pongas a careo y los hagas discutir entre ellos o que se pare el cliente o que el otro testigo para ver quién dice la verdad, ¿no? Se supone que ahí va a haber un enfrentamiento y uno de los dos va a tener que bajar la cara o los dos se van a mantener pues incólumes en su posición. Es muy difícil. ¿Ah? Bien, entonces esa es otra de las novedades y es muy interesante, le da mucha dinámica a nuestro proceso civil. Las tachas. Las tachas son objeciones que se ponen a la persona del testigo. ¿Cuándo es el momento para tachar? Y este es un gran problema. El Código Procesal Civil dice a partir de los 3 días en que la prueba ha sido ofrecida, la prueba testifical.
Entonces la prueba testifical va a ir con la demanda. En 3 días tendría yo que presentar la tacha. No, eso testifical tiene 3 días también para presentar la tacha, ¿no? ¿Y qué tal si esa prueba testifical ni siquiera va a ser finalmente admitida? Son todos esos vacíos que están ahí vivos y latentes y que Dios nos salve, ojalá algo se haga. Hay que hacer reformas urgentes al nuevo Código Procesal Civil para subsanar pues todas esas contrariedades que tiene. Tenemos 2 tipos de tachas. Tenemos la tacha absoluta, que tiene que ver con cuestiones de que la persona tiene problemas mentales. Tenemos aquella que la persona es drogadicta, es adicta, ¿no es cierto? Aquellas que por razones morales, los delincuentes, ¿no es cierto? Es que ya no se cree pues en la palabra de esas personas, lamentablemente, ¿no es cierto? Y por otro lado están aquellas que han caído también en falso testimonio, y los sordos de cosas que hay que escuchar, y los ciegos, obviamente, de cosas que hay que mirar. Tenemos las tachas relativas, esas que tienen que ver, esto es materia procesal civil, ¿no? El hecho de que sea un familiar directo, el hecho de que haya una relación de dependencia, un interés directo o indirecto, una relación de tutoría, dependencia y demás, litispendencia, procesos pendientes, demandas de unos contra otros, y la amistad o la enemistad pública. ¿Y por qué decía, esto es materia civil? Porque en materia familiar, pues precisamente los testigos más idóneos son pues los familiares, ¿no? Así que no vayan a confundirse ustedes. Ahí sí tú puedes presentar familiares, y el tema de la tacha pues no va a tener ningún efecto jurídico. ¿Cuál es la función de la tacha? No es que el testigo no declare. Lo que tú tratas de hacer con tu tacha es quitarle credibilidad para que el juez, al momento de estar haciendo la valoración de ese medio probatorio, valore la tacha y le reste credibilidad, ¿no? Ahora, hay un tema muy importante y está en la doctrina y está en el Código Procesal Civil. Cuando yo presento una tacha y de repente en la audiencia empiezo a preguntar al testigo o pedir aclaraciones, automáticamente la tacha va a quedar sin efecto. Bueno, ahí estaban los procedimientos para tachar. ¿Quiénes pueden tachar? Pueden tachar todos. Estamos hablando de las partes que participan en el proceso, tanto sujetos principales como accesorios. Están ahí los terceristas, están ahí los terceros, los litis consort, es decir, los que estén ahí en el proceso. La oportunidad para las tachas, ya saben, estos vacíos, obscuridades y contradicciones que tiene el código, supuestamente 3 días después de haber sido ofrecida la prueba testifical. Es que en el antiguo código salía, ¿no es cierto?, el auto de relación procesal. De ahí el juez fijaba un término probatorio de 40 o 50 días, ya no me acuerdo mucho, que era el término máximo, ¿no es cierto? Y los primeros 5 días eran para ofrecer. Claro, y una vez que ofrecía, se corría en traslado a la otra parte y ahí venían las tachas. Pero ahora, con que todas se presentan juntas en la demanda y la contestación, esto ha quedado un desastre. ¿Qué podemos sugerir al criterio? Imaginamos que estas tachas van a ser presentadas las que son presión. Ahora, si hay reconvención o al contestar hay también prueba testifical, ahí sí ya te correrían los 3 días para tachar a los testigos. Lo más idóneo, creo yo, que debería ser una vez que el juez decida admitir esos medios probatorios para producción, ahí recién debería correr los plazos para tachar. Creo que eso sería mejor, pero es solamente un criterio el que yo les señalo. Las formas de la apreciación de la prueba testifical: en el antiguo Código de Familia del 72, la prueba testifical era prueba plena. Cuando tú hacías una demanda de reconocimiento de paternidad, necesitabas 4 testigos con testes uniformes en tiempos, momentos y lugares, y eso era prueba plena, ¿no? Bueno, hasta que apareció el ADN. Y obviamente en materia procesal civil, pues es en base a la sana crítica. Los elementos de valoración, vamos a ver pues su idoneidad, si son personas, ¿no es cierto? Imagínense, voy a hacer un proceso de usucapión, hace más de 10 años que está en posesión el cliente, y mi testigo tiene, qué sé yo, 18 años, 19 años, son jóvenes, pues son muy jóvenes. Ustedes podrán decir, pero ya 10 años ellos han visto. Hay que buscar pues mejor personas mayores que hayan sido vecinos del barrio hace más de años para que a ustedes les sirva, ¿no? La moralidad del tema de ver el testigo, si es una persona, no estamos diciendo que sea intachable, por Dios, no todos somos limpios, blancos y transparentes. Es más, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, como dicen por ahí, ¿no? Y el tema del intelecto, para ver si la persona está pues lúcida, consciente, si está ubicada en tiempo, momento y realidad. Con relación al contenido está el tema de la verosimilitud, ¿no? Cuestiones que puedan ser creíbles, es decir, ver cómo él cuenta el orden natural de las cosas.
la concordancia, que no vaya en contradicciones en sí mismo, ¿no? La razón del hecho, es decir, cómo ese testigo ha absorbido ese conocimiento de ese hecho. Y algo que pasa muy, pero muy frecuente es, y usted, señor testigo, ¿cómo sabe eso? Y el testigo dice, ah, es que me ha dicho, el demandante me ha contado. O sea, le dijo a él que me contó a mí y ahora le cuento yo a usted. No, pues se supone que el testigo tiene que ser alguien que ha presenciado, ¿no es cierto? No que le ha contado a alguien, porque si le contó, hubiera venido el primero que contó. Y si el que contó es la parte, pues no tiene chiste. ¿Testigo de qué eres? ¿No? Por eso hay que ver, y por qué me acuerdo de esto, decíamos, ¿no? Y el juez, o yo le preguntaba, oiga, y el testigo decía, no, es un papá muy cariñoso, él siempre está viendo por su hijo, que 2 años que no pagaba asistencia familiar, que lo quiere mucho al muchacho, ¿no? Y yo le digo, y disculpe, ¿cómo sabe usted eso? Ah, es que él me ha contado, él me dice siempre que lo quiere mucho a su hijo, o sea, que me dijo él que me contó a mí y ahora te digo a ti, ¿no? No tiene chiste, no tiene sentido. La prueba pericial. Bueno, esta es una prueba pues especializada, calificada, una que necesita, ¿no es cierto?, en base a una ciencia conocida, es decir, el juez, es abogado generalmente, y aunque tiene algunas características como la cultura, la dignidad jurídica, la cultura profesional no solamente hace referencia a que tenga pues su título de licenciatura, que tenga una especialidad, una maestría, no va solo a eso la cultura profesional, sino que en realidad va a que el juez tenga un amplio conocimiento en muchas cosas de la vida. Pero por último, excepcionalmente tendrá pues 2 profesiones, quién sabe, o 3, ¿no? Posiblemente, hay gente que estudia mucho, pero no puede abarcar, pues hay algunas cosas que tienen que ser realizadas por personas especializadas en esas áreas y es ahí donde necesitamos pues topógrafos, ingenieros, arquitectos, médicos, dependiendo pues el caso del que estemos hablando, ¿no? El objeto del peritaje, ¿cuántos peritos? Y aquí había un gran problema, porque el demandante presentaba a su perito, el demandado presentaba a su perito, cada uno de los peritos se supone que siempre bombea un poco para su propio lado, y entonces ahí venía el tercer perito dirimidor, ¿no? Ya son muchas dilaciones, muchos gastos en el proceso, no hay celeridad, no hay economía, no hay concentración, entonces solo tiene que ser un perito. Yo como demandante voy a ofrecer un medio pericial, una prueba pericial, y voy a solicitar al juez, no mi perito, sino que oficie al colegio de arquitectos para que le haga llegar una terna al juez y que el juez escoja al azar, ¿no? Ese será pues un testigo, creemos, idóneo, pertinente, y no va a bombear pues a ningún lado, ¿no? Porque se supone que ha sido seleccionado por el juez y además que ambas partes, llegado el momento, dependiendo del tipo de proceso que sea, van a terminar pagando pues a mitad a mitad. Eso referente a el tema del peritaje, ¿no? ¿Qué cosas analiza un perito? Se supone que las pruebas periciales recaen sobre cosas, pero hay una inspección sobre el corpóreo, una inspección corporal que supuestamente nuestra legislación no la permite, pero en los hechos parecería que sí se da, ¿no? Y tenemos esos informes sociales, entrevistas con los psicólogos, los juzgados niños, niñas y adolescentes son pues juzgados disciplinarios, ¿no es cierto? Y generalmente pues hay un conjunto de profesionales que hacen pues estudios y ¿qué son? Pues en el fondo son peritajes que recaen sobre personas. La naturaleza jurídica ya sabemos que es un medio conducente, ¿no es cierto?, a la convicción del juez, pero el juez no está obligado a aplicar o apegarse a lo que dice el dictamen pericial. Algunas cuestiones interesantes que si ustedes creen que es muy complicado, el perito puede estar en la audiencia para dar algunas aclaraciones. Esto de las diferencias lo vamos a pasar porque no tiene sentido. Procedimiento, ya hemos hablado de cuántos peritos hay. Los puntos de pericia lo va a solicitar pues la parte que propone, la otra parte también podrá colocar sus propios puntos de pericia y finalmente va a ser con la colaboración del juez el que va a establecer finalmente el juez, con lo que las partes han puesto de su aporte, poner qué puntos va a trabajar el perito. El plazo para el peritaje, bueno, dependerá pues si no es algo complejo, ¿no es cierto? Pero se supone que tiene que estar todo listo para la audiencia complementaria. Y el contenido del dictamen, pues ahí el perito tendrá que señalar en base a qué técnicas, qué ciencia conocida, ¿no es cierto?, ha realizado ese dictamen pericial. Los gastos, si es un proceso doble, simple, si hay costos, dependerá de ello.
¿no? Y habrá que ver, pues finalmente, cómo va a terminar todo esto cuando salga la resolución final ejecutoriada, porque no se olvide que hay apelaciones y demás que pueden todavía ver, poner en vilo de quién va a pagar. Por último, que tenemos acá la prueba por informe. ¿Qué es la prueba por informe? Son las distintas certificaciones que nosotros pedimos a título de oficios, ¿no? Oficial, Ceresi, para ta. Eso es una prueba por informe, ¿no? Siempre ha existido, no es que nunca ha existido. Si hablamos, por ejemplo, de las presunciones legales, las presunciones legales son razonamientos lógicos, jurídicos, ¿no es cierto?, que nos van a permitir abordar a ciertas conclusiones. De ciertos hechos desconocidos vamos a concluir un hecho desconocido también, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos tipos de presunciones. Unas se llaman las jure et de jure y las juris tantum. Una presunción jure et de jure es aquella que no admite contradicción. Por ejemplo, aquella que dice que todos nosotros conocemos la ley. Nadie puede agarrar y decir, ay, yo no sabía. ¿No? Cuando tú abres tu oficina, vas, sacas tu NIT, qué sé yo, ahí está tu certificado que tiene que estar a la vista, y cuando van a hacerte un seguimiento o algo, ¿dónde está su certificado de activación? Que el de aquí, que el de allá. Ay, yo no sabía. No puedes decir eso. Que las declaraciones 200, 400 ha estado presentando, tiene retraso, tiene multa. Yo no sabía, no hay eso, ¿no? Por eso es una presunción de carácter jure de jure, aquella que dice que nosotros conocemos toda la ley. Sí, hay una excepción, el error de prohibición en materia penal, pero eso es cosa distinta, arena de otro costal. Y por último tenemos las presunciones juris tantum, que son aquellas que son válidas mientras no se demuestre lo contrario. Por ejemplo, artículo 100, la posesión de bienes muebles vale por título, ¿no? Otra presunción, hablando de posesión, si vos estás en posesión de un bien, pues se presume la buena fe, ¿no? Hablando de bienes gananciales dentro del matrimonio, todos los bienes se presumen que son gananciales, entonces tendrás que demostrar lo contrario, ¿no? O la presunción de inocencia, se considera que es inocente mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, como ustedes podrán apreciar, el tema de las presunciones legales también son muy importantes y es bueno, pues, valerse, ¿no es cierto?, de estos elementos para poder ir con las mejores armas, ¿no es cierto?, para lograr un resultado positivo en su proceso. Bien, con eso prácticamente hemos terminado nuestra participación y vamos a dar la palabra a nuestro organizador, a nuestro moderador, el doctor Soruco, para que siga con lo que corresponde en rigor. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Definitivamente clara la ponencia. Una vez más, nosotros hemos podido ver a través suyo la manera de cómo podemos interpretar la ley 439 referente a los medios probatorios. Me he tomado algunos apuntes, a ver si nos da el tiempo para que podamos avanzar respecto a ello, ¿no? Y poder desarrollar el temita. Me pareció muy, muy bueno. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Bien, ahora quiero dirigirme al conjunto del auditorio virtual, toda vez de que es un momento para realizar las preguntas necesarias, seguramente alguna situación que no esté clara posiblemente, y poder hacerlo a nuestro orador el día de hoy, el panelista, el doctor Marco Antonio Gutiérrez. A ver, ya tenemos nosotros mensajes también a través de Facebook Live. Estamos estrenando, le cuento el Facebook Live, nosotros estamos viendo con la plataforma ya de poder llegar a distintos lugares, así que bueno. También vamos a considerar los textos que nos envían, por supuesto, y las personas quienes soliciten la palabra. A ver, inicialmente voy a ceder la palabra al doctor Miguel Ángel Patiño Delgado. Adelante, doctor Miguel Ángel, buenas noches. ¿De dónde se comunica y cuál es su pregunta? Buenas noches, en primer lugar, Marquitos. Saludarte desde aquí, desde la Chura Tarija, Marquitos. Como tú ya sabes, un fiel seguidor de noche a noche de los programas que organizas, conversatorios que se realizan. A ver, una sencilla pregunta para el doctor. En cuanto a los contratos electrónicos, mi doctor, ¿cómo podríamos utilizarlos como prueba? Bien, a ver,
El tema de los contratos electrónicos es realmente uno de los temas más apasionantes, novedosos, y es más, me voy a permitir, por supuesto, con todo respeto de nuestro moderador, recomendar algunas páginas. Hay unos conversatorios en la página de Parada Abogados, donde hemos tenido la participación de dos abogados bolivianos, ellos, una que está en España haciendo ya su tesis de doctorado, creo. Eh, para mí, personas muy connotadas y muy sabedoras del tema en particular. Fíjense, es que es interesante el tema de cómo tú vas a poder demostrar la existencia de un contrato electrónico o la firma digital o la firma electrónica. Quien les habla tiene una especialidad en análisis jurídico de contratos y hemos estado también haciendo seguimiento y un poco de investigación y tenemos que precisar algunos conceptos, ¿no? Por un lado, la firma digital y por otro lado, la firma electrónica. ¿Qué es una firma digital? Usted tiene que apersonarse, ya sea a la entidad pública o a la entidad privada de nuestro país, que es la que se encarga de otorgar la firma digital. Si ha visto usted, por ejemplo, los artes o afiches, como quiera llamarle, por ejemplo, del presente conversatorio, ha podido ver por ahí un código QR y ahí dice certificación optativa, hay medidas de seguridad para que tu certificado sea único, ¿no es cierto? Y ya cuenta con firma digital, es decir, tú ya estás... O sea, no todo. Sí, tú ya estás con tu firma digital, es decir, has ido a esa institución, te han dado un código para vos y a partir de ese momento ya cuentas con esa firma digital. Mientras que la firma electrónica es algo un poco más sencillo, es algo más simple. Por ejemplo, cuando tú estás bajando tal vez alguna aplicación o algún programa y ahí te colocan un espacio, ¿no es cierto?, que dice... revisar los términos y condiciones y si está de acuerdo, dele clic y ahí se llena una X. O cuando estás haciendo tal vez alguna operación bancaria donde te dicen colocar un número, una contraseña, ¿no? Entonces ahí tendríamos un ejemplo de lo que sería más la firma electrónica y que tiene una gran diferencia con la firma digital. Y han habido críticas a lo que establece el Código Procesal Civil en su artículo 143, 144, la terminología estaría mal empleada. Y por otro lado, tenemos una ley complementaria de telecomunicaciones, la cual establece, ¿no es cierto?, cuál el valor de un contrato con firma digital, que prácticamente tendría valor de documento, no de documento público, tendría valor de prueba plena, prueba tasada, siempre y cuando la misma cuente con una certificación de autenticidad, ¿no? Ahora, la cosa es más profunda todavía porque ocurre que parece que nuestro sistema todavía es muy analógico, todavía es muy complejo el probar, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Correos electrónicos. ¿Cómo usted lo va a probar? Seguramente va a agarrar de su computadora, lo va a imprimir y lo va a presentar en físico. ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo usted es dar una prueba documental de algo que ha ocurrido ahí en el ciberespacio, ¿no? Por eso le digo, hay muchas complicaciones. Por ejemplo, la doctora decía, queremos hacer una inspección judicial a título de que el juez pueda abrir ahí en la audiencia mi computadora, vamos a ingresar a mi correo y ahí va a ver la información que yo creo que quiero que él vea que ha llegado. Como tenemos muchos vacíos todavía y no hay tasación plena o tasación legal, pues el juez es gracia y habilidad del abogado para que tú lo puedas introducir y el juez verá de acuerdo a su sana crítica el cómo va a valorar, ¿no? Pero si hablamos de un contrato digital con firma digital, sí tiene valor de prueba plena de tasación legal, si tiene esa certificación de autenticidad emitida por el encargado a nivel nacional. Ahora hay un tema, todavía hay ciertas vulnerabilidades, puede ser que alguien te haya extraído la contraseña, hay esas cosas, o sea que 100% seguro nunca va a ser, ¿no? Pero ya se están sentando algunos precedentes para que eso pueda valorarse en base a una tasación legal o de lo contrario en base a lo que es la sana crítica. Su pregunta es muy compleja, es para una charla, pero
en otra área y con otros especialistas que nos acompañen para dar una respuesta más categórica. Mientras tanto, podríamos valorarlo en base a la sana crítica. Habría que ver la forma de cómo usted lo va a introducir al proceso, lo va a volver analógico, y era una de las cosas que cuestionaban bastante, pero si está en la norma, pues tiene tasación legal como la firma digital. Bien, gracias, doctor. Atención también al doctor Luis Américo Ayala Romero. Lo propio, vamos a cederle la palabra. ¿Desde dónde se comunica? Y adelante con su pregunta, doctor. Hola, Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿De dónde se comunica y cuál es su pregunta, por favor? De Santa Cruz. Muchas gracias y agradecer al doctor Marcos Reyes por su brillante participación. Siempre lo estoy escuchando. Es un experto en derecho civil, ¿no? Y me agrada que siempre nos va aprendiendo más. Ahora yo quería hacer una consulta, aprovechando que, claro, que él es el experto, referente a lo que él mismo dice, lo de los contratos electrónicos, ¿no? Que es un tema que está actualmente muy controvertido. Mi pregunta es puntual, ya que al doctor, en el tema de contratos electrónicos digitales, por ejemplo, el artículo 78 de la Ley de Telecomunicaciones le da una validez jurídica probatoria a la firma digital, el mensaje electrónico, ¿no? Pero referente a la valoración que se le hace a un contrato electrónico que no tenga firma digital, establece lo siguiente, dice, artículo 78. Los documentos digitales carentes de firma digital, es decir, cuando son con firma electrónica, serán admitidos como principio de prueba o indicio. Eso es lo que comentarles, he consultado con otros abogados, pero no nos han sabido tal vez de dar un punto de vista que sea un poco más certero. Entonces, por eso aprovecho al doctor Marcos Reyes, que si nos podría aclarar cuando dice la ley como principio de prueba o indicio, o sea, cómo el juez valoraría este tipo de contrato que no lleva una firma digital, pero sí lleva firma electrónica, ¿ya? Entonces dice como prueba o indicio. ¿A qué se refiere? Eso es lo que quisiera que si nos podría aclarar. Y mi segunda pregunta, si fuera mucho, ¿cómo introduce el abogado estos medios de prueba, un contrato digital, por ejemplo, al proceso, para que sea valorado por el juez? Dos preguntas, me gustaría que... Su micrófono no está conectado. Bien, si lo puede silenciar, por favor, ya está. Ok, hemos cambiado de pantalla nada más para vernos un poquito más claro. A ver, es precisamente, bueno, desde ya saludarlo a mi colega, amigo, al doctor Américo Ayala. Es más, yo pediría con todo respeto al doctor Marcos Daniel Soruco que lo invite, escritor de varios libros, mi querido colega, y es especialista en esa área de Bitcoin, de contratos electrónicos y demás, ¿no es cierto? Así que su palabra es una palabra autorizada. ¿Ah? Bueno, esto más o menos lo hemos comentado hace algunos minutos, es decir, es importante, por un lado, hacer la diferencia de la firma digital y la firma electrónica. La firma digital, hemos dicho, tendrás que ir a Digicet, no tengo muy clarito el nombre, el doctor Américo lo debe tener seguro, donde tú vas y obtienes tu firma digital, ¿no? No es que vas a tener un garabato, no, son códigos que te dan a vos, son contraseñas, las cuales se te va a otorgar un certificado para que tú tengas tu firma digital y con eso puedas realizar actos en el ciberespacio, ¿no? Esos sí van a tener una tasación, decíamos, legal, va a ser una prueba plena, ¿no? Ahora, aquellos contratos que se han realizado solamente con firma electrónica, ¿y cuál es la firma electrónica? Es más simple, es más sencilla, como una contraseña, como dar solamente un clic en aceptación de términos de algún contrato, alguna aplicación. Esa es la firma electrónica. Eso solamente va a ser valorado como un indicio. ¿Qué es un indicio de prueba? Es algo que es como una suposición de simple verdad.
¿no? Por lo tanto, tú como abogado no te puedes basar solamente en ese documento, tienes que buscar más medios probatorios porque estamos en el escenario como si estaríamos hablando de una prueba semiplena. ¿Y qué necesito yo? Necesito de otros elementos corroborativos para demostrar que lo que está ahí es cierto. Entonces tendré que buscar, no sé, pues trabajos de campo, fotografías, correos electrónicos que hayan podido circular para yo mejorar ese indicio y para que ese indicio realmente tenga preponderancia en el proceso, ¿no? ¿Qué es un indicio de prueba? No es pues prueba, es un indicio de prueba, pero te va a servir para que tú puedas, con otros hechos corroborativos, pues demostrar mejor ese acto o hecho jurídico que tratas de poner en escenario. Ahora, aquí necesitamos definitivamente un cambio de paradigma en la autoridad jurisdiccional, porque el juez tiene que ser ahora abierto. Ya hemos hablado del principio de verdad material. Él tiene que ser el que esté más interesado en llegar a establecer cuál es la verdad de los hechos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo como abogado le pido al juez pues proyectora o CDs o reproducir un video, se me permita sin ningún problema. Fíjense, el otro día he ido yo a una audiencia complementaria que era, bueno, era un proceso extraordinario donde estábamos yendo a la audiencia ya, donde el juez iba a dictar sentencia, hubo inspección judicial y demás, y la abogada se fue con su proyector ahí, su pantalla y todo, y ha ido exponiendo sus conclusiones. O sea, ya tenemos que entrar, ¿no es cierto?, a ese mundo. Y si yo quiero introducir esos documentos que están ahí digitalmente creados, es una gran contrariedad que yo lo tenga que volver analógico. ¿Cómo es posible que algo que está ahí en un WhatsApp yo lo tenga que imprimir, ¿no es cierto?, y presentar al juez en físico? Si eso es, pues, son documentos, ¿no es cierto?, es información electrónica, es información que está ahí en el ciberespacio y es información que puede probar, pues, ciertos actos o hechos jurídicos. Por eso decíamos, en este punto de que los medios probatorios están en un número apertus, tenemos que permitir que la parte se le permita, señor juez, aquí está, he traído mi computadora, estoy con internet, vamos a entrar a mi correo electrónico, aquí como podrá ver, este es mi dominio, lo tengo desde tal tiempo, y aquí usted va a poder ver el correo que este señor me ha enviado, ¿no? ¿Para qué? Para que el juez vea ahí digitalmente, ¿no es cierto?, con todos esos códigos que puede llevar de por medio esa información, ahí en vivo y en directo, y que pueda hacer una mejor valoración. Lo que sí, en nuestro país se piden muchas formalidades para que esa firma digital o ese contrato electrónico sea válido. ¿Y qué te piden? Una certificación. Entonces, ¿qué están haciendo? Te están haciendo que eso que es digital te están obligando a volverlo analógico, ¿no es cierto? Y lo presentes en físico. Total y completamente rompiendo pues su espíritu de digital, electrónico y demás, ¿no es cierto? Pero nuestro país es uno de los países que pone más formalidades para ello. A nivel internacional la cosa va más fluida, es que tenemos lamentablemente algunos añitos luz de retraso en evolución y es necesario pues que el doctor Américo Ayala siga escribiendo más libros al respecto para que nosotros podamos agarrarnos de esos elementos en un proceso. Excelente, doctor. Muchas gracias. Había un par de preguntas que iban sobre esa misma línea, como por ejemplo el WhatsApp, es decir, cómo poder introducir dentro del proceso civil aquellas conversaciones por WhatsApp. Me imagino que va sobre la misma línea, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Generalmente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que nosotros hacemos es agarrar, imprimir, ¿no es cierto?, y presentar a la autoridad jurisdiccional. Pero es que el juez tiene que ser abierto en el entendido de que, señor juez, es que no deberíamos imprimir, deberíamos anunciar en el memorial y el día en que se da la producción del medio probatorio, aquí está el celular, señor juez, vamos a abrir la conversación. Mire, señor juez, le voy a mandar un mensaje en este momento. Hola, ¿cómo te va? ¡Pum! Acaba de recibir la parte contraria, ¿no? Entonces, este es su teléfono y aquí está la conversación y esto es lo que hemos obtenido, ¿no? Entonces, por eso le digo, es cuestión de que el juez se abra a todo aquello, porque ya es cosa, pues, de todos los días, es cosa de la actualidad, pero lamentablemente nuestros jueces no están motivados.
pienso yo, por los múltiples procesos que tiene. No es culpa de ellos, hay una gran carga procesal que no permite pues que el juez tenga esas iniciativas o esa paciencia, ¿no es cierto? O dejar que la parte esté haciendo esas innovaciones que es producto de la evolución, ¿no? Del derecho, nada más, y que tienen que entrar en aplicación del principio de verdad material y en aplicación, ¿no? De lo que decíamos, los números apertos. Correcto, doctor. Bien, a continuación voy a ceder la palabra al doctor Rubén Oscar Guillén. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, Marquito. Muy buenas noches. Un saludo a Marco Antonio, como siempre. Espectacular, da gusto escuchar sus exposiciones, ¿no? Bueno, yo creo que hay que considerar algunos aspectos, querido Marco. Y es el tema de que cuando se trata de esa prueba indiciaria, como son los contratos electrónicos, es decir, a través de un correo electrónico, no te olvides que el contrato se perfecciona con la aceptación a una propuesta y eso puede ser a través de correos electrónicos o vía WhatsApp. Al tratarse de prueba indiciaria, que ya nos ha ilustrado el doctor Américo, esa prueba requiere, como muy bien tú decías, ser reforzada, ratificada, si vale el término, para poder adquirir el carácter de una prueba semiplena o plena. ¿Cómo se llega a eso? A mí ya me ha tocado esa situación, ¿no? Por ejemplo, con el tema de correos electrónicos, lo que tienes que hacer es un estudio pericial para determinar que evidentemente la cuenta A corresponde al demandado y la cuenta B corresponde al demandante. No tenemos, creo, acá representantes, pero hay técnicamente por el IP, creo que le llaman, el identificador personal de cada cuenta de correo, se puede llegar a establecer eso y hay peritos en materia electrónica que hacen eso. Para el tema de los WhatsApps es muy importante que a tiempo de ofrecer la prueba, se solicite también que las compañías telefónicas certifiquen a quién corresponde tal o cual número de teléfono para evidenciar que el WhatsApp está casado con esa línea y que de esa línea ha salido ese mensaje o esa propuesta o esa aceptación o lo que sea, ¿no? A mí ya me ocurrió eso en un juicio ordinario. Y bueno, mucho hace, como tú dices, de la agilidad o la agudeza o la visión que pueda tener un juzgador. A mí se me permitió la prueba pericial, se demostró que las líneas telefónicas correspondían al demanda. Logramos que se considere como una prueba plena con base a esa ratificación, ¿no? Entonces, está en duda, yo creo, el tema de que si se la consideraría prueba semiplena o plena, porque para que sea plena tendría que ser incontrovertible. Yo me inclino más porque sea una prueba semiplena, porque si bien están los correos y está demostrado el origen y la recepción, es muy difícil darle el carácter, digamos, de un documento público o de un documento reconocido, ¿no? Porque siempre puede haber una objeción. Y también la viveza criolla, no olvidemos aquello, ¿no? De que el demandante puede haber incluido en su celular con el nombre del demandado un determinado mensaje y sin embargo el demandado no lo ha remitido. Es por ello que es importante la corroboración de esa prueba. Ese podría ser mi pequeño aporte, querido Marco, y gracias, Marquitos, por permitirme el uso de la palabra. A usted, pues, querido doctor, le agradezco mucho por seguirnos, por estar participando de estos cursos y por supuesto que su palabra es autorizada porque viene de mano de la experiencia y es la universidad de la vida, pues, donde uno realmente aprende es litigando. Y como usted ya ha tenido esos casos bajo experiencia personal, pues viene a enriquecer todo esto. Y ahí estamos entre los pro y los contra. A veces vamos a ser muy formalistas, muy ritualistas, vamos a perder la esencia de esa documentación, de esa información y lo vamos a imprimir, lo vamos a tratar de dar en papeles, ¿no es cierto?, con certificaciones de peritos y demás.
y cuando, quién sabe, podíamos también, en base a la visión del juzgador y la pericia del abogado, pues quién sabe, ahí mismo, aquí está el celular, señor juez, por favor, escríbale un mensaje, ahí lo va a recibir él, pero por supuesto, estamos todavía, hay que perfeccionar eso, ni los países más avanzados lo han hecho, porque como usted dice, puede ser que otra persona haya obtenido, quién sabe, acceso al celular en ese momento y haya remitido alguna información o al correo, no hay esa certeza, ¿no?, de que haya sido sí o sí la persona. Por eso concuerdo en que sí, podríamos hablar de que no sea una prueba plena, pero sí una prueba semiplena. Bien, me agrada bastante la interacción de las personas a través de Facebook Live, también a través de la misma plataforma en Zoom. Le voy a ser honesto, doctor, gran parte de las preguntas continúan siendo dirigidas respecto a la validez o no de aquellos contratos electrónicos y la forma de cómo poder ser introducidos, también las dudas frente a la firma digital. Para esto me gustaría compartir a continuación, voy a compartir un poquito la pantalla, si me permite. En este momento se está viendo ya lo que es la ley 164, que es la ley de telecomunicaciones, la cual está en vigencia, y en su artículo 6, parágrafo cuarto, correcto, numeral 5 nos dice que es la firma digital, la firma electrónica que identifica únicamente a su titular, ¿no? Por cuanto significa que sí está regulada la misma. Además, en el artículo 78 nos habla no de un tema indiciario, sino de una validez jurídica, es decir, una validez probatoria, que da respaldo al acto o el negocio jurídico realizado por la persona natural o jurídica en el documento digital y aprobado por las partes a través de la misma firma digital celebrado por medio electrónico u otro de mayor avance tecnológico. Yo creo que concatenando ambos artículos de la misma ley 164, ya básicamente nosotros tenemos la respuesta, ¿no? Sería un poquito para que podamos ir ampliando, doctor. ¿Qué le parece? No, es una información muy, muy interesante. Confirma nuevamente lo que hay una gran separación y una gran distancia entre lo que es una firma digital versus una firma electrónica, ¿no? Para que tú tengas una firma digital tienes que ir, inscribirte, obtener ese certificado de activación de tu firma digital para que sea válida. Mientras que cuando hablamos de la firma electrónica, pues cualquiera la puede hacer sin estar inscrito ni registrado en cualquier lado, basta con darle clic en aceptas los términos y condiciones y por eso es que tienen una valoración distinta, ¿no? Los que sean realizados con firma digital son prueba plena, son prueba tasada, ¿no es cierto? Mientras que los que están con firma simplemente electrónica, pues solamente constituyen como indicios de prueba. De todas formas, como esto es nuevo, lo más aconsejable es nomás apoyarse de otros mecanismos para que tú puedas, ¿no es cierto?, munirte de mayor información para lograr probar aquello que te interesa dentro del proceso. La forma de introducción que están preguntando bastante, hay que darnos modos, porque no todos los jueces piensan igual, porque no todos tienen la misma amplitud o la misma paciencia. Sí, lo que hacemos generalmente, los mensajes de WhatsApp, decía yo, los imprimimos y los presentamos, pero mejor si van acompañados de otros medios probatorios adicionales. Porque por ejemplo, el Código Procesal Civil habla un poquito de los correos electrónicos y dice que serían válidos si un representante en el país de ese servidor pues acredita su veracidad. Y como decía hace algún momento, ¿no es cierto?, el doctor Rubén Oscar, a veces no hay esos representantes en Bolivia. Yo no sé si habrá un representante de WhatsApp en Bolivia, no sé si habrá un representante de Messenger o de Hotmail o Outlook, como quieran llamar, en Bolivia. Entonces tenemos esas pequeñas limitaciones todavía, porque además nuestro país pone muchos obstáculos, ¿no? Pone muchos obstáculos, pone muchas formalidades, muchos requisitos, y Bolivia, lamentablemente, pues a nivel mundial, ¿no es cierto?, no es un mercado muy atractivo, y por eso es que también se hablaba, por ejemplo, que no se cree que va a venir a abrir otra institución privada, además del CERTIC, que se llama, ahora sí me acordé, que es la que se encarga de otorgar las firmas digitales
es una entidad privada, y hay la entidad estatal, que es así, no recuerdo el nombre, pero que es más caro inclusive, ¿no es cierto? Entonces todo se va nomás a la entidad privada, pero funciona de esa manera, y yo creo que es, como le digo, un tema muy apasionante, da para discutir más, da para invitar a otros expositores, y buscar también, ¿no?, en legislación comparada, para más o menos nosotros ya más adelante pensar, quién sabe, en algún proyecto de ley para poder regularizar todo esto. Me parece excelente, doctor. Vamos a dar la vuelta a la página y a continuación pasamos a desarrollar una pregunta que nos realizan a través del chat en Zoom, y nos dice: en el Código de Procedimiento Civil establece en su artículo 174, parágrafo 2, que no podrán proponerse más de 5 testigos sobre el objeto del proceso, salvo que exista motivo fundado a juicio de la autoridad judicial. ¿Cómo se interpreta en cuanto al límite de 5 testigos? Nos hace la consulta del doctor Jaimito, dice. Muy bien. Espero no ser muy largo, pero le voy a responder con una anécdota. Yo, cuando era abogado recién titulado, volvió de España la que era anticresista de mis padres. Sorprendida ella porque dijo: oh, Marquito, y eres abogado, que no sé qué, quiero que hagas mi proceso de divorcio. Claro, y allá en Sucre, les comento, es un poco complicado cobrar lo que establece el arancel, y yo en ese momento, 2.000 bolivianos a mi bolsillo, la clienta goza de mi plena confianza y viceversa, así que ya son 2.000 bolivianos, muy bien, toma, pum, ¿qué necesitas? 4, no, ya, 5 testigos, necesito 5 testigos. Muy bien, papito, aquí está, ¿algo más necesitas? Porque yo me voy a ir a España. Sí, por favor, un podercito, claro, un poder ya para que yo haga el proceso. Muy bien. Bueno, desde que ofrecimos los testigos al momento de la declaración de los testigos, y claro, hablo del antiguo código, por supuesto, pasó pues como 6, 7, 8 meses, y cuando ya tocaban declarar los testigos, les comento, de los 5, 2 salieron del país, otros 2 se los tragó la tierra, y 1 era la empleada, ¿no? Había una relación de dependencia. Y bueno, entonces, como se podía sustituir testigos, les dije: no, voy a ir a migración, por favor, necesito una certificación de que estas 2 personas han salido del país. Muy bien, me dice, vuélvase de aquí 4, no, mejor 5 meses. O sea, ya demasiado tarde para todo. Entonces, me quedé sin testigos, no pude producir. Dije: no voy a perder, voy a retirar la demanda, presento para retirar la demanda, y el juez me dice: su poder no lo faculta. Abogado que no produce pruebas, abogado que perdió el proceso, perdimos el proceso. Anécdota. Consejo: ofrezcan nomás 10 testigos. Ya sabemos que 5 van a declarar, ¿no? ¿Por qué vamos a ofrecer 10? Por si 5 mueren en un accidente, les van a quedar los otros 5, ¿no? Entonces, no importa el número de testigos que ustedes ofrezcan, siempre ofrezcan de más. El día de la audiencia, el juez les va a decir: ojo, que solo entran 5, ¿no? Ya está. No se olviden que no se puede sustituir testigos, por eso ofrezcan nomás, si son 10, 10, si son 15, 15. 5 son los que declaran. Bien, gracias, doctor. Vamos a dar lugar a la pregunta del Facebook Live, y la voy a juntar, voy a hacer que ambas preguntas tengan sentido, porque me parece interesante respecto a la prueba trasladada que hacía referencia, doctor. Por ejemplo, en materia penal, para la reparación del daño, remitir ante el juez en materia penal. Pero ahora la siguiente pregunta va por el doctor Mussolini Estrada. Nos dice lo propio: en un proceso penal de falsificación ya extinto por duración máxima del tiempo, la prueba pericial grafológica me puede servir para trasladarla, conforme al 143 del Código de Procedimiento Civil, a un nuevo proceso en materia civil para demandar la nulidad del documento que fue objeto del anterior proceso penal. Esa es la pregunta, doctor. Muy bien. La prueba trasladada es eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos nuevos principios, está el tema de la concentración, la celeridad, la economía procesal, y por supuesto, pues si tú ya tienes una prueba pericial, la cual no ha tenido ningún problema, sino que tu proceso se ha extinguido por X o Z motivo, ya sea culpa del abogado o algunos otros factores, quién sabe,
Por supuesto que esa prueba la puedes producir como prueba trasladada. No hay ningún problema. Ahora, es cuestión pues del juez, ¿no es cierto?, cómo la va a valorar. El Código Procesal Civil te está dando todos los elementos, los instrumentos para que tú los hagas válidos y por supuesto que además está ahí señalado taxativamente. Es una prueba establecida de forma legal. ¿A qué me refiero? A que la ley así te lo ha establecido. Por lo tanto, en mi criterio no hay ningún problema. Es más, es una buena medida para poder tratar de ejecutarla en el futuro proceso donde va a demandar nulidad. Bien, siguiente pregunta, doctor, ya cerrando básicamente y haciendo las conclusiones. Me indica la prueba reina o la prueba plena en el proceso civil no es contradictorio al principio, perdón, no es contrario al principio de contradicción del proceso o el principio de igualdad de armas para someterlo al beneficio de la duda. Bien, habíamos señalado en algún momento que la reina de las pruebas es la prueba documental, ¿no? Es la prueba documental, definitivamente. ¿Por qué? Porque tiene una tasación legal, ¿no? Entonces ahí no hay lugar a discusión. Miren, ¿por qué es importante a veces un abogado civilista en un proceso penal, ¿no? Por ejemplo, bueno, agarra un primo que estaba en su micro, se estaba saliendo ya de trabajar, sale de la avenida, dobla y viene una motocicleta y se le estrella ahí en la puerta de pasajeros. El de la motocicleta llevaba un acompañante sin casco, el cual cargaba una garrafa en el brazo, ¿no? Imagínense, más bien gracias a Dios no pasó a mayores. Bueno, el conductor del micro es detenido, ahí están los primos, los abogados penalistas que lo han ido a ver, y resulta que habían firmado, ¿no es cierto?, un documento privado transaccional con reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿ya? Y ya tenían todo para no ir, para que no se aplique pues una medida cautelar, ¿no? Pero la audiencia sí se iba a dar de aplicación de medida cautelar. Entonces, en plena audiencia, parece que cambia de abogado, ¿no es cierto? La víctima, digamos, que ya había transado, cambia de abogado, y el nuevo abogado dice, la palabra, señor juez, quiero poner en conocimiento que este contrato transaccional al cual hace la parte contraria alusión, pues mi cliente ha firmado porque estaba mal asesorado, además que estaba todavía mareado, no entendía, no sabía qué estaba firmando, así que lo desconocemos totalmente y solicitamos nomás la aplicación de la detención preventiva. Cosa a lo que el fiscal dijo, muy bien, bravo, adelante, y cosa a lo que el juez también dijo, sí, ok, perfecto. No, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Todo eso está mal. Todo eso está mal porque no solamente puedes decir, ya no vale, estaba con la anestesia, por más que haya estado, ese documento es válido. Peor si tiene una tasación legal. Ahora, si él dice que estaba drogado, que los medicamentos, que qué sé yo, pena, señor, haga un proceso civil, presente la nulidad, la anulabilidad, como usted quiera, pero mientras no exista una resolución, una declaración mediante resolución de juez que lo vuelva ineficaz, ese documento es válido, ¿no? No se puede desconocer, no se puede borrar, por eso dice con el codo aquello que tú has firmado. Entonces, no hay contradicción, no hay contradicción. ¿Dónde le pillo yo una contradicción? Si quiere debatir un poco. El principio de verdad material colisiona con el principio dispositivo. El principio dispositivo habla que si yo quiero, demando. Si yo quiero, produzco un determinado medio probatorio. Si yo quiero objetos, si yo quiero, abandono el proceso. ¿Y qué pasa si había un medio probatorio que yo no quería producir por el principio de disposición? Viene el principio de verdad material y te dice, vas a producir esto. ¿Y en qué queda el principio de disposición? Queda neutralizado porque el de verdad material tiene rango constitucional. Bien, la doctora Andrea Carrillo desde Potosí nos escribe y nos dice lo siguiente. Doctor, en materia civil, la prueba pericial siempre debe de ser a través de las instituciones públicas. ¿No podría entrar tal vez, por ejemplo, un estudio grafológico a tiempo de poder evidenciar las firmas dentro de un proceso preparatorio, contratar a un perito privado?
Bueno, referente a esa pregunta, no hay pues una disposición que te obligue a que sean realizadas por instituciones públicas, ¿no? Lamentablemente hay una costumbre, ¿no? No sé si cuántos de ustedes han llevado acá alguna cuestión con grafológica. Siempre mandamos el oficio, ¿no es cierto?, a el director departamental de la FELCE, y él siempre nombra al capitán Cristian Sánchez. Lo digo porque es autoridad pública, el nombre no es oculto, por favor. Creo que ya no sé si es capitán, de repente ya ha ascendido más, pero siempre se hace de esa manera. Ahora, por supuesto que tú puedes pedir mediante la producción de tu prueba pericial, tú puedes solicitar ahí que se oficie, pero que se oficie a alguien para que sea una especie de neutral, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un avalúo, ya que se oficie al colegio de agrimensores, que se oficie al colegio de arquitectos, que se oficie al colegio de ingenieros, para que ellos manden una terna. ¿Y por qué es al colegio? Porque, bueno, es pues el gremio, es como están asociados y organizados, y se supone pues que cumple con muchos requisitos que la ley establece, además de que son profesionales idóneos, y es eso lo que buscamos, ¿no? Un buen perito que esté habilitado, que tenga experiencia. En el tema de la firma, yo he visto algunos casos que incluso piden que sea el IDIF, ¿no? Entonces, se podría. Habría que ver el juez como director del proceso, finalmente, a quién va a nombrar. Pero lo que pasa es que somos susceptibles en el entendido que si yo digo, quiero como perito al ingeniero Marcos Daniel Soruco, entonces ahí medio que la otra parte se pone susceptible. Lo habrá propuesto a él porque es bueno, porque es su amigo, porque es su compadre, porque siempre lo propone y le da una buena tajada, ¿no? Por eso buscamos siempre imparcialidad, porque no se olviden también que se supone que tiene esa relación incluso para ser alejado por si hubiese algún vínculo de amistad o enemistad entre el perito o alguna de las partes. Ese es el motivo. Bien. A continuación, la última intervención, vamos a ceder la palabra al doctor Héctor Cornejo. Doctor Héctor Cornejo, buenas noches. Lo propio, ¿desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Querido doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Santa Cruz, Bolivia. Por su intermedio, saludar al doctor Reyes y a todos los profesionales que están. Estimado doctor, mi pregunta es muy puntual y agradezco de verdad la transmisión de conocimientos y experiencia que son muy útiles. ¿Usted no podría considerar, por ejemplo, o se podría considerar, por ejemplo, prueba plena, una solicitud de inspección anticipada dentro de una demanda de reivindicación y entrega de inmueble? O sea, una demanda de reivindicación y posesión de inmueble, considerando de que se podría solicitar con carácter previo una inspección anticipada, si es viable a su criterio o no, para que luego esta pueda ser considerada como una prueba plena que me ayude ya en la demanda del proceso de reivindicación, desocupación y entrega del inmueble. ¿Cuál es su criterio, doctor? Gracias. Gracias a usted, doctor, y nuevamente con todo respeto a todos los participantes. Estamos tratando de compartir aquellas experiencias a título personal. Yo sé que hay abogados con mucha capacidad, con mucha experiencia, y esto se enriquece más con las intervenciones que ustedes tienen. Así que la pregunta del doctor Cornejo es muy interesante. A ver, vamos por partes. Por supuesto que están las diligencias preparatorias, hablamos del artículo 306, los procesos preliminares, Código Procesal Civil, donde nosotros podemos producir prueba de forma anticipada, porque precisamente una de las características de las diligencias preparatorias es el conservar, ¿no? El munirnos de prueba. Entonces, tú podrías hacer... Tú de forma general, no voy a pensar que lo estoy tuteando, por favor, doctor. Uno podría hacer, ¿no es cierto?, una inspección judicial de carácter anticipado, el mismo que va a constar seguramente en un acta. Pero cuando usted ya más adelante formalice el proceso, es nomás pues una prueba, por un lado, indirecta, ¿no es cierto? Es una prueba indirecta. Va a ser una prueba preconstituida porque lo ha hecho antes de presentar la demanda del proceso de fondo, pero considero nomás que constituye una prueba
semiplena a raíz de que faltan pues otros elementos como declaraciones testificales, como confesión provocada, para que el juez pueda tener realmente una convicción, ¿no es cierto?, de cuáles serían los hechos para más adelante él proceder a emitir una resolución final. Si bien va a constar en un acta y ese es un documento y lo hace un juez, no podemos considerar que eso es un documento público y tampoco podemos considerar que eso hace una prueba plena, ¿no? Tenemos que tomarlo nomás como es su naturaleza jurídica, es una inspección judicial, es una prueba directa, sí, sería una prueba preconstituida, pero considero nomás que es una prueba semiplena y no así una prueba plena, habida cuenta de que no tendría una tasación, ya que no estamos hablando, en mi criterio, por supuesto, de un documento público, sino más bien estamos hablando en realidad de lo que sería una inspección judicial que luego consta en un acta. Bien, muchas gracias. Hemos estado con el doctor Marco Reyes Gutiérrez, una vez más todos satisfechos, muy contentos y agradecidos de la oportunidad que usted nos permite una vez más de tenerlo en las pantallas, en los celulares, en las computadoras, en las casas de cada uno de nosotros. Y pues le hacemos llegar un abrazo virtual desde acá, doctor. Gracias, gracias por su tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, nuevamente el agradecido soy yo con usted, doctor Daniel Soruco. Un abrazo fraternal igual al doctor Torres y a todos los que han participado. Muchas gracias por escucharnos y estaremos hasta una pronta convocatoria. Un abrazo, doctor, para usted. Gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido también a través de la presente reunión y nos encontramos en un próximo llamado. Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Por su apoyo y participación. Estaremos volviendo a vernos pronto.